Mi intervención va a ser breve, porque así me lo han pedido, y la intención es contextualizar históricamente el contenido, lo dejo para los siguientes oradores, pero es importante entender, cada gran libro siempre se enmarca en una historia sin la cual no se podría llegar a comprender. Hasta que alcanzó en 1891 la edición políglota, en la cual, como reconocimiento, es un libro, El liberalismo es pecado, que se edita juntamente en 9 idiomas, pasando por catalán, castellano, euskera, gallego, alemán, latín, griego, etcétera, lo cual da esa visión de universalidad del mensaje. Pues antes de llegar ahí, el camino fue árido, el camino fue duro, el camino de Sarrail Salvain fue sufriente, posiblemente como muchos de ustedes que hayan querido ser fieles a la tradición. Sarrail Salvain es de tantos y tantos seminaristas que en 1868, en la Revolución de 1868, que nos la han hecho pasar como una pequeña revolución, bueno, sin más, no, fue tremenda, fue terriblemente anticatólica, tuvieron que huir cientos y cientos, por no decir miles de seminaristas y sacerdotes a Francia, pero cuando ya acaban esos momentos convulsivos, Sarrail Salvain vuelve a su ciudad natal, de ahí apenas se mueve ya en toda su vida, va a ser una apologeta increíble, se calculan en miles y miles sus artículos, 200 opúsculos, escritos tanto en castellano como en catalán, y él mismo, que funda la Revista Popular, que fue una de las revistas católicas tradicionales más influyentes que llegaba hasta Hispanoamérica, pues él mismo, con la boda de Alfonso XII, temiendo que el régimen de la Restauración de 1876, que para que ustedes hagan la analogía vendría a ser como nuestra transición, por decirlo de alguna forma, pues él se declara, o declara a todo el movimiento, y yo creo que nos podemos identificar, intransigentes con el deber, intolerantes con la verdad y católicos con el Papa, ¿no? Esa fue su línea, realmente su eslogan vital, su lema de vida. Hay que decir, que no se suele decir, que fue un hombre de profunda caridad, fundó una academia católica para evangelizar a los pobres, a los obreros jóvenes que podían caer facilísimamente en la secularización y el anticristianismo, y su propia casa natal la dona pues para las hermanitas de los desamparados, que hoy todavía sigue vigente en Sabadell. Por tanto, fue no solamente un escritor, sino que fue un hombre de fe, que cuando muere toda Sabadell, toda Cataluña, inmensidad de mensajes de todo el mundo, de sacerdotes, pues alabando su obra. Dicho esto, que era para introducir el personaje, hay que entender en el contexto de España, pero especialmente de Cataluña, lo que va a ser el surgimiento de la obra del liberalismo es pecado. Y nos va a conectar con cosas que igual interesa oírlas aquí en Madrid para entender el drama de lo que es el catalanismo, nacionalismo en Cataluña, y nos llevaremos una sorpresa. En el Concordato de 1851 se estableció que los obispos los nombraba el ministro de Gracia y Justicia. Por lo tanto, el Vaticano no podía nombrar obispos si no eran ratificados por el poder civil. Y esto hizo que, con el tiempo, ya en esa restauración borbónica, después de la Primera República, la Guerra Civil Carlista, se restaura a los Borbones, que nadie quería en España, y poco a poco pues se van nombrando obispos claramente antitradicionalistas, claramente anticarlistas, y uno de ellos será un gaditano que llega a Barcelona, es el obispo Urquinaona, y le dan la orden clarísima de, fíjense, descarlistizar el catolicismo catalán. Y esa es la obra de Urquinaona. Enseguida veremos que Sarrail Salvain, con su obispo, bueno, tiene unos choques brutales paradójicamente, lo que llamamos en Cataluña el monserratismo, esto es la veneración de la Virgen de Montserrat, que no era patrona de Cataluña, sino que era pues la patrona de la montaña de Montserrat,
pues el propio Urquinaona habla con Roma, presiona para que sea nombrada reina o la patrona de Cataluña. Y Roma no está por historias, sospecha el nacionalismo, sospecha el catalanismo, se niega a proclamarla patrona de Cataluña y finalmente pues, la acepta como patrona de las diócesis catalanas. Ya algo se olía por aquel entonces León XIII. Bueno, entonces en estas estamos, llega Urquinaona y Urquinaona curiosamente se encuentra con apoyos muy extraños. Por ejemplo, el Diario de Barcelona, llevado por Mañé y Flaqué, que era un gran revolucionario de 1868, de los de la Guardia Nacional, anticatólicos, de estos que quemaban iglesias y perseguían curas, pero bueno, se había hecho moderantista. Y el Diario de Barcelona vendría a ser como La Vanguardia, como el ABC, era conservador, era cristiano católico liberal, era regionalista, esto sí, era profundamente antitradicionalista y profundamente anticarlista. Y por eso, siendo un diario que no era confesionalmente católico, no estaba sometido a la censura del obispado y podía decir todo lo que quería, sin ningún problema. Y tanto alababa al obispo Urquinaona, como alababa a los liberales, como alababa a los conservadores de Madrid, a los catalanistas. Bueno, también, paradójicamente, aparece un semanario que es La Veu de Montserrat, donde se generará todo el nacionalismo catalán a la larga, todo el catalanismo, y curiosamente están también con las posturas de Madrid, de que todo católico catalán tiene que integrarse en la Restauración, en el sistema de la Restauración borbónica, liberal, en una Constitución que ha roto la unidad católica, permitiendo la libertad de cultos en toda España, y todos los católicos intransigentes, que son mayoría en Cataluña, pues no quieren entrar en ese juego. Y, por lo tanto, al final, el obispo Urquinaona pues empieza a atacar directamente y casi a muerte a El Correo Catalán, que es diario carlista principal de Cataluña, dirigido por Llaudé, y la Revista Popular de Sardá y Salvany. ¿Cuál es el problema? Que como eran católicas y un periódico declarado católico y una revista católica, se sometían a censura del obispado y, por lo tanto, tenían un censor que los estaban persiguiendo y controlando y constantemente acallando. Bien, en estas, un señor que todos conocerán, Alejandro Pidal y Mon, se inventa la Unión Católica. La Unión Católica es una de las grandes trampas del liberalismo para conseguir que toda la España tradicional, que no le ha colado que esto de una Constitución, como imaginémonos la Constitución del 78, a todos nos pasó en la transición, oiga, si aquí no se cita a Dios, si aquí va a entrar el aborto, aquí va a entrar, ¿qué dicen los obispos? Y los obispos diciendo que votemos, que no pasa nada, salvo 3 o 4 honrosos obispos que dijeron que no se podía votar en conciencia un católico a la Constitución nuestra de 1978. Pues la situación era muy parecida. Los obispos querían presionar claramente para que todas las masas, lo que ellos llamaban las honradas masas carlistas, se integraran en la Restauración. Y para eso se inventó la Unión Católica de Alejandro Pidal y presionaron, era un invento de Madrid, era un invento claramente dirigido también por el gobierno, por la estrategia de Cánovas del Castillo y su partido conservador, le hace el PP de ahora, para que, bueno, vamos a ver si que los católicos nos apoyen, necesitamos fuerza. Pero los católicos se resistían. Y fíjense la paradoja, La Veu de Montserrat, que es el periódico por excelencia catalanista, dice, no, hay que apoyar el proyecto de Madrid. Oiga, si sois catalanistas y separatistas casi, ¿cómo hay que apoyar al proyecto de Madrid? Sí, porque el proyecto de Madrid es católico-liberal, y en el fondo ellos eran católicos liberales, y lo que querían eliminar era toda esa base de tradición profundísima, arraigadísima en Cataluña. Bueno, las cosas se van complicando, se van tensionando. Sabemos, y igual Alberto Bárcena nos orientará mejor, esas peregrinaciones que el partido carlista, liderados por Cándido Nocedal, quieren llevar a Roma.
con motivo primero del 30 aniversario del reinado de Pío IX, pero los obispos se ponen muy nerviosos, en Cataluña se pone más nervioso Urquinaona y decide que no lo pueden organizar la Juventud Católica, que era una asociación ya fundada desde hace tiempo, pero que estaba, pues digamos, todos los cuadros de mando eran tradicionalistas, era el movimiento católico más potente. Cada vez que los católicos liberales organizaban algo, eran pequeños actitos, cenáculos, tertulietas, pero cuando movilizaban las masas a las grandes procesiones, en los grandes actos litúrgicos, era la Juventud Católica, era lo que movía la diócesis. Y Urquinaona le importa al obispo Urquinaona 3 pepinos, porque sabe que tiene que cargarse a esos católicos tradicionalistas, y hay un momento que claramente pues hay una confrontación. Hasta tal punto que Sarday Salvain, en febrero de 1882, escribe a Celestino Matas, que es su hombre de confianza, al cual pues, todas sus tristezas se las volcaba sobre él, y dice: «¿Qué tiempos? Obispos católicos denunciando una obra católica». Que cerca de nuestros tiempos está esta frase, ¿no? Obispos católicos denunciando una obra católica. Bien, la tensión llega hasta tal punto que Urquinaona ya quiere cerrar la revista Popular, porque como es eclesiástica, en el fondo depende del obispo, por tanto Sarday Salvain se va a quedar sin nada, y pone un censor que hará mucho daño, sin querer, al Correo Catalán, el diario tradicionalista, carlista de Barcelona, que va a ser Torras y Valles, para fastidiar. Y en estas tenemos ya la fecha donde en la cabeza de Sarday Salvain se pergeña el liberalismo es pecado. Es el 23 de marzo del 1882, que escribe a este sacerdote, Celestino Matas, y le dice que está preparando un trabajillo, que ya sospecha, dice: aquí en Barcelona el obispo no me lo va a aprobar, y va a intentar que el Nil Obstat se lo den en Madrid a través de Nocedal, de Cándido Nocedal. Entonces, y dice: a ver si con este librito, ladrando, al menos intimido a todos los católicos liberales. Bueno, el libro se empieza a escribir, pero de Madrid no llegan noticias, no va a haber Nil Obstat, los obispos de Madrid callan, los castellanos, el nuncio calla, Nocedal, que tenía muchos contactos con todo el mundo eclesiástico, pues ve que nadie quiere en el mundo eclesiástico que salga esta obra. Hasta que, sorprendentemente, en el año 83, muere Urquinaona, fíjense, muere el obispo, y los elogios al obispo Urquinaona vienen todos de la prensa anticatólica, cosa más que rara y sospechosa. El Diluvio, que era un periódico absolutamente anticatólico, se agradecía a Urquinaona haber sido martillo de carlistas, es el que les había dado bien fuerte a los tradicionalistas y tal. La obra ya parece que está atascada, Urquinaona está muerto, el pobre Sarday Salvain no sabe qué va a pasar, pero llega de la Civiltà Católica, que es una revista dirigida por los jesuitas, que el Pío IX les pidió a propósito que llevaran esta revista, que vendría a ser como la voz oficiosa del Vaticano, con muchísima fuerza y, digamos, prestigio y autoridad, y da la razón a una encíclica que había salido en 1882, que es la Cum Multa. La Cum Multa, ante las polémicas entre católicos liberales y tradicionalistas, León XIII escribe una encíclica para buscar que es un entendimiento, una entente entre católicos liberales y católicos tradicionalistas, y da unos criterios para la acción política. Eso no acaba de cuajar, los carlistas tradicionalistas la interpretan en un sitio, los católicos liberales la interpretan al revés, pero en la Civiltà Católica aparece una interpretación a favor de los tradicionalistas. Y esto es lo que le da fuerza moral a Sarday Salvain para decir: me voy a lanzar. Todavía no tengo el Nil Obstat, de Madrid están callados, nadie quiere saber nada,
y decide que va a publicar la obra por capítulos, y empieza a aparecer en El Siglo Futuro como un artículo, el primer capítulo, en el Correo de Catalán, en el Semanario de Tortosa, en muchos periódicos de España tradicionalistas, va saliendo poco a poco, pero además sin el nombre de Sardá y Salvain. Fíjense la situación. El pobre Sardá y Salvain ni siquiera podía decir que él era el autor de esta obra que estaba saliendo a trocitos. Pero en el 1884, pasan dos cosas interesantes. Pidal, este fundador de la Unión Católica, que había prometido, jurado, casi perjurado, que nunca se metería en política, que su labor era aunar a los católicos para tener fuerza en la restauración, de repente Cánovas del Castillo le da un ministerio y la Unión Católica, que era un movimiento de seglares, se convierte en un partido político y, claro, se ve la trampa, se les cae la máscara, se descubre que toda la Unión Católica era, digamos, intentar, como han hecho con nosotros tantas veces, que los católicos nos fuéramos arrimando al conservadurismo, a la democracia cristiana, ahora se llama a los neocons, a tal, todo es muy atractivo, todo es muy moderno, todo es muy práctico, podemos hacer muchas cosas en política, esto sí, tiene un precio, tienes que vender tu alma, tienes que traicionar tus principios de la tradición. Y esto, pues, evidentemente, a mucha gente le hace reflexionar, lo ven como una gran traición que es, y aparece también la Humanium Generis de León XIII, que es una encíclica contra la masonería, que habla del peligro del naturalismo. La base de la masonería es el naturalismo, y claro, de repente todo el mundo se acuerda que en las Libertas de León XIII se define qué es el liberalismo. Es el naturalismo en política, es el error teológico, pero aplicado a la política. Y esto ya le da el respaldarazo final a Sardá y Salvain y, bueno, ya en el 84 podrá salir publicada la obra con su nombre. Pero la cosa no queda ahí. De repente, todos los, incluso obispos, bueno, hay políticos, los conservadores de Cánovas del Castillo, ven esta obra, que es una obrita pequeñísima, pero la ven como el gran enemigo, hay que tumbar a Sardá y Salvain, hay que destruir esta obra tiene que desaparecer, y realizan una campaña brutal para que en Roma la introduzcan la Congregación del Índice en el índice de libros prohibidos. De hecho, uno de los instrumentos es el padre Llanas, que escribirá una obra que se titula, curiosamente, Proceso al integrismo. Si el liberalismo es pecado, pues ahora vamos a decir que los integristas son más pecado todavía, ¿no? Bueno, esta obra fue muy mala, muy sin contenido, sin esencia, y en esto un obispo catalanista, Morgadas, va a utilizar un chantre, un deán, alguien muy importante en la Catedral de Vic, para lanzar otro torpedo contra Sardá y Salvain, y es el padre Pazos. Pero fíjense la caridad de Sardá y Salvain, el padre Pazos, que empieza a atizar y a escribir a Roma y decir que este libro es pecaminoso, que tiene que estar en el índice, que no es para los católicos, que no es la doctrina católica, etc. Sardá y Salvain, que conocía a muchos sacerdotes, tenía como un pequeño espía en el obispado de Vic, en la secretaría, y le dijeron, uy, si el padre Pazos, si tiene una querida, y además recibe dinero de los liberales bajo mano, y además es un autoritario tal, o sea, eran argumentos para tumbar. Sardá y Salvain lo llega a publicar y tumba al padre Pazos. Pero él, con toda caridad, se calló y dijo que decida la Iglesia. Yo podría utilizar este armamento que me han dado, este argumentario, pero contra mis enemigos, pero yo me callo. Y para colmos, pues la providencia le da la razón a Sardá y Salvain, y en 1885, un año después, sale la Immortale Dei de León XIII, donde ya claramente se consagra la doctrina de la Constitución católica de los Estados, donde claramente se ve que la separación Iglesia y Estado es un mal evidente, y el liberalismo queda por enésima vez condenado con una encíclica, con lo cual también llega de la Congregación del Índice un informe muy potente,
diciendo que no, que el liberalismo es pecado, es claramente ortodoxo, no puede estar en el índice y, por lo tanto, es un libro aceptable por todos los católicos. Bueno, toda esta sucesión de años verdaderamente sufre. Sarray Salvany llega a decir, escribir una carta, he envejecido como 20, en 2 años he envejecido como 20, me siento cansado, agotado. Claro, estaba siendo totalmente atacado por todos lados. Pero, bueno, también tuvo su merecimiento, porque en 1888 se hace en Barcelona un álbum de homenaje a la obra de Sarray Salvany, El liberalismo es pecado, y lo firman 780 sacerdotes de la diócesis de Barcelona. Imagínense el ambiente, ¿no? ¿Cuál era? El clero realmente estaba con las posturas tradicionalistas y antiliberales y evidentemente los obispos pues, no podían, digamos, acabar con ello. Con los tiempos, las décadas, un siglo, hemos visto cómo precisamente al no recordar que el liberalismo es pecado y, evidentemente, ensalzar el liberalismo como la postura ideal para proyectar la vocación política, esa horrible frase de Maritain, terrible, absolutamente, digamos, que provoca al mismísimo Dios cuando escribe Maritain, dice, solo en el régimen democrático, en la democracia, es donde verdaderamente el cristianismo puede llegar a su plenitud. Salvaje burrada y brutalidad psicológica y atentado contra el Espíritu Santo no podía ser. Pero todo eso llega al pueblo, todo eso llega a la teología, de la teología a los púlpitos, de los púlpitos al pueblo, y eso ha vaciado las iglesias, ha desorientado a los católicos, se ha perdido el sentido de la política católica y, evidentemente, pues nos ha llevado a la situación que hoy estamos, que milagrosamente pues aquí estamos muchísimos, gracias a Dios. Y entonces yo solo decirle que este libro es de una actualidad impresionante, les recomiendo, cómprenlo, difúndanlo, léanlo, estudienlo y, si me permitiría el pobre Sarray Salvany, desde el cielo, yo le diría que el título lo podríamos cambiar y titularlo El liberalismo sigue siendo pecado. Muchas gracias.